el seminario va orientado principalmente a nuestros estudiantes del doctorado en geografía que vienen de diferentes áreas de conocimiento y que coinciden precisamente en el doctorado para estar buscando fortalecer su habilitación profesional. Em, Les recuerdo que también se pueden registrar en el chat. En el chat está la liga de registro para la exposición y durante el seminario vamos a mantener cerrados los micrófonos de los participantes. Solamente va a estar activo el de nuestra ponente y del moderador. Cuando terminemos la sesión, pueden hacer las preguntas o también las pueden escribir en el chat. Entonces, bienvenido, doctor Camacho. Por favor, usted hace la presentación de nuestra conferencia. Gracias, doctora Padilla, y estamos aquí para servirle. Con permiso. Claro que sí. Gracias, doctor Oscar. Buenas tardes a todos y todas. Me voy a permitir iniciar con una breve semblanza de la doctora Diana Karina Padilla Herrera para posteriormente cederle la palabra y que comience con su ponencia. La doctora Diana es doctora en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Urbanos Territoriales en la Pontificia Católica de Chile dentro de su programa doctoral. Su línea de investigación se centra en cuatro ejes principales: multidimensiones de la geografía humana, biopolítica urbana, exclusión espacial en América Latina e historiografía y cartografía urbana. Es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura y forma parte del cuerpo docente a nivel licenciatura y posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Actualmente es coordinadora del doctorado en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos. Sus últimas publicaciones destacan Transhumanismo, ciudad y procesos biopolítico-urbanos, Agonías urbanas, transformación del territorio en el centro de Monterrey, estudio de caso Barrio de la Luz, Ciudad, no ciudad, imaginarios urbanos contrapuestos, caso Monterrey, México, trayectoria de exclusión en Santa Catarina, Nuevo León, graficando los procesos de la fuera, y el lugar como espacio moral, reflexiones sobre los usos en la arquitectura y el espacio público. Muy bien, no me resta más que cederle la palabra a la doctora. Adelante, doctora, ya puede proyectar su presentación y le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Ya nada más confirmar que se ve por completo. Bueno, pues primero agradecer la invitación a la doctora Rosalía, a ustedes por las atenciones y el tema que voy a platicar o como titulé esta charla es Espacio Público y Biopolítica Urbana, Control del Territorio Abierto. Un poquito, bueno, ya se mencionó en la presentación, pero simplemente, pues nada más dejarlo acá. Como bien se comentaba, las líneas de investigación y actualmente estoy participando en dos proyectos. Uno es Somos Luz, junto con la doctora Marisol Uribe, y otro es Biopolítica Urbana, el Territorio del Control. Y bueno, aquí pueden ustedes revisar mucho más las publicaciones y algo que les llame la atención respecto a lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿De dónde proviene, pues, esta parte de la investigación? Bueno, en 2019 yo me titulé del doctorado y durante ese tiempo la tesis se trató sobre hacer una trayectoria de exclusión espacial. Por eso están estos como tres nodos, donde la exclusión no solamente es una sola categoría, sino yo propuse que había tres grandes nodos dentro de esta categoría. Todas eran exclusión, pero dependiendo de cómo se iba moviendo y qué circunstancias se iban presentando, pues se podía generar un desplazamiento espacial, una marginalización espacial y una expulsión espacial, ¿no? ¿Qué hace al final esta trayectoria? Pues es mostrar inequidades o mostrar cosas que no favorecen o no facilitan los procesos urbanos para las personas, ¿no? Entonces, es un poquito como para ver de dónde partimos y por qué me interesa como el tema de la exclusión y cómo fui encontrando
encontrando muchas más cosas. Una de las cosas también que es bueno comentar o recalcar es que no trato de dar como respuestas, o sea, que bueno si en alguna de las cosas que yo mencione hay respuestas o pueden encontrar respuestas, pero también una parte importante es generar más preguntas y sobre esas preguntas pues ir avanzando, ir haciendo pues otras conjeturas, ¿no? Regularmente, cuando imaginamos ciudades o pensamos en ciudades, pues vemos parte de estas imágenes. Vemos ciudades con grandes rascacielos, vemos ciudades muy densificadas, vemos como mucha modernidad, vemos el tema pues del automóvil como muy predominante, vemos tecnología, vemos como todo este imaginario que todas las ciudades intentan alcanzar, ¿no? Como esta parte agradable, ordenada, muy moderna, pero ¿qué sucede con esta otra parte, no? Vemos también espacios que a lo mejor no son tan atractivos, por ejemplo, este tiradero de basura que al final forma parte de la ciudad o puede incluso generar una ciudad completa. Vemos zonas que están explotadas, recursos naturales que se están terminando, por ejemplo, esta tala. Vemos también el tema de la migración, ¿no? Cómo se cierran fronteras y cómo se delimitan posibilidades de tránsito dentro de algunos espacios. Y es ahí cuando también cuestionamos, bueno, ¿y qué sucede con estas otras ciudades que no son las ciudades de revista y que son las ciudades reales o a las cuales nos enfrentamos pues actualmente? Si bien, pues desde el 2012 la ONU Habitat menciona que hay una urgencia dentro del hábitat, ¿no? Menciona que en América Latina las ciudades son duales, divididas y segregadas, que si en la Agenda 2030 hay intereses de por medio en cuanto a pensar sobre el cambio climático, pensar sobre la migración, pensar sobre la precariedad laboral, pensar sobre el tema de vivienda, vivienda asequible, pensar sobre el tema pues, de los recursos naturales como el agua, aire, contaminación, o sea, todo lo que conlleva como la parte del recurso natural. Pero también se habla acerca de una expansión, una mala planificación, unas políticas de desplazamiento y ahí es también cuando nos empezamos como a cuestionar, pues, ¿para quién es la ciudad? ¿Para qué es la ciudad? ¿Cuáles son, pues, sus intereses? ¿Cómo merece la pena vivir dentro de la ciudad? ¿Quién merece la pena vivir dentro de la ciudad? Y cómo se van dando como estas pautas o estas posibilidades de, pues, de un habitar, ¿no? De un habitar dentro de, pues, un espacio mucho más grande. ¿Esto qué tiene que ver? Porque al final si nosotros pensamos en un hábitat, pues nosotros somos seres humanos que tenemos derechos, o se supone que así están planteados, y si nosotros pensamos específicamente en la definición de derecho, pues es lo justo y lo legítimo. Establece algunas ciertas normas, establece algunos principios, da pautas respecto a qué se debe o no se debe hacer si pensamos como solo el concepto de derecho, pero si esto lo englobamos en nuestras posibilidades dentro de una ciudad, pues podríamos decir qué podemos hacer o qué tenemos como este tipo de participación o hasta dónde podríamos como exigir de alguna cierta manera nuestra territorialidad o nuestro estar dentro de un espacio. Entonces, aquí, pues, ¿quién define qué es lo justo para la ciudad? Recordando las primeras imágenes que veíamos respecto a estas ciudades modernas y estas otras ciudades que es como la contraparte, pues entonces, ¿cuál de las dos ciudades es una ciudad más justa, ¿no? O cuál sería un espacio con mucha más justicia o mucho más derecho si lo hablamos desde esa manera. Específicamente, por ejemplo, el tema de migración, pues cuál es el derecho que se tiene respecto a un territorio, ¿no? Que ahí nos metemos luego con el tema de ciudadanía, que da una categoría y unas facilidades y unas como pautas, pero entonces las otras personas, ¿qué sucede, no? Entonces, haciendo como este enlace del derecho y el tema de las ciudades, dentro de mi tesis se hizo esta línea de tiempo donde se ubicaban ciertas como categorías de ciudades o ciertas etiquetas como un periodo premoderno, moderno y posmoderno, y cuáles eran esos elementos o componentes que estaban dentro de estas ciudades. Si esto lo vinculamos con el derecho, o sea, podremos hacer como cómo se ha movido el derecho a través de las ciudades,
pensando como en estas pautas, normas, legitimación, posibilidades, elementos justos, etcétera. Y aproximadamente, pues en la parte de las protociudades o en las ciudades clásicas, se habla de una ley de las 12 tablas, donde se establecen normas de convivencia civiles y políticas. Más adelante, en la parte de las ciudades medievales, un estado monárquico, donde se expone lo justo, que se desprende de un poder celestial, una organización social y legislativa y económica. Y mucho más adelante, después o a partir del siglo XX más o menos, un Estado democrático donde se adquieren derechos, igualdad y garantías de derechos, ¿no? Esto también nos da ciertas posibilidades de, entonces, cuando quedamos como afuera o adentro, ¿qué sucede con este espacio público? ¿Cómo se denominaba en las primeras ciudades? ¿Cuál es esta transición en torno al espacio? Y también cómo vemos como este ejercicio cívico que se da en a espacios abiertos o en estas posibilidades que también, pues digo, había como ciertas circunstancias que no permitían que ciertos géneros se vincularan en espacios abiertos o participaran en actividades de espacios abiertos y pues cómo relegan a otros a los espacios privados, ¿no? Pero es como interesante ver estas posibilidades y como de construcción del espacio público y del derecho en el espacio público y la transición hacia una privatización del espacio público, ¿no? Que cada vez vemos más espacios cerrados para hacer actividades como comunes, que en realidad no sé si se desarrollen al 100% o sigan como manteniendo pues su intención, ¿no? De platicar, discutir, dialogar, manifestar ideas, etcétera. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, si hablamos solo del derecho, pues ya decíamos que es la parte de la justicia, las pautas, las normas, y nosotros como seres humanos, pues hay también una transición del derecho a los derechos humanos. Hay 4 grados de derechos. El primero se engloban en los derechos individuales, civiles y políticos. El segundo grado, derechos sociales y económicos, que establecen un orden social. O sea, que podemos como generar hasta dónde termina mi derecho y dónde empieza el tuyo, etcétera. El tercer grado, derechos comunitarios o colectivos, ya como una masa mucho más densa. Y el cuarto grado, de los que se hablan algunos autores, pues es las tecnologías de la información, ¿no? En torno a qué va a suceder con estas inteligencias artificiales y cómo aplica o se van a ver estos derechos dentro de estos metaversos, estos espacios digitales, realidad aumentada, etcétera. Si hablamos en torno y vamos ligando como el derecho, derechos humanos, ahí nos lleva al espacio público. Si bien veíamos como que esta pequeña transición muy rápida entre las posibilidades de un espacio abierto y la privatización, hay diferentes definiciones o denominaciones que se hablan respecto a un espacio público. Aquí hay algunos autores, por ejemplo, Delgado menciona que el espacio público es un lugar y discurso. Trachana dice que el espacio público pues es un espacio donde hay personas que circulan, que se expresan de manera libre y que crean así un imaginario social. Ramírez nos dice que el espacio es donde interactúan instituciones, sus habitantes, hay una construcción social de un espacio público. El Congreso de la Unión habla que son áreas, predios o asentamientos humanos destinados al uso, disfruto o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito que incluye espacios abiertos como plazas, parques, vialidades, etcétera. Entonces, si el espacio público hay como diferentes denominaciones que van desde un constructo social, van desde un uso, una conexión de personas, una interacción de personas, pero también son como estas categorías de plazas, parques, vialidades. Bueno, una de las cosas que yo me preguntaba es cuándo un espacio público es un espacio de libertad y cuándo un espacio público está sujeto a un control, ¿no? Porque al final podríamos ver que estos espacios públicos tienen ciertas como exaltaciones que no son neutrales y puede potenciar ciertas libertades o puede también potenciar ciertos controles en determinado momento o ciertas como límites que se pueden dar dentro del espacio público.
Entonces, esto también me llevó a como hacer una denominación en torno a la función del espacio público a partir como de estos derechos, de estas posibilidades, regresando como a las primeras ciudades donde se hacía un intercambio de ideas o una cierta autonomía, un espacio mercantil, o sea, ya vemos como primero existe esta relación o este intercambio, discusión, y luego se deja un poco de lado y se convierte en este espacio mercantil o un espacio burgués y se desarrolla pues un espacio de transacción, un espacio de servicio o un espacio ya pensándolo como en un valor monetario, ¿no? Entonces se va diluyendo un poco como esta categoría de interacción y se va encaminando hacia una categoría un poco como de solo intercambio, un valor de cambio, algo que ya no va a haber ningún tipo de interacción o ningún tipo de relación, solamente va a haber como pues algún valor que voy a obtener respecto a eso, ¿no? Entonces, si vemos como todo esto, ¿qué nos dice la ley acerca del espacio público? Porque nosotros podemos deconstruir de cierta manera y hacer enlaces en conceptos como clave, como el espacio público, el derecho, derechos humanos, pero ¿qué nos dice la ley? Supone que dentro de la ley de asentamientos humanos, pues hay algunos artículos que mencionan específicamente o hablan acerca del espacio público. Y bueno, en el capítulo segundo se menciona el derecho a la ciudad como la forma de garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano el acceso a las viviendas, infraestructura, equipamientos, servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que está vinculado el espacio público con la protección y progresividad, es decir, la creación de condiciones de habitabilidad, así como el rescate o creación de dichos espacios, ¿no? No habla tanto acerca de qué posibilidades, lo menciono un poco más adelante respecto a las funciones que tiene el espacio público, pero aquí simplemente es como un área de creación de condiciones de habitabilidad o la creación de estos espacios como para el disfrute, la dispersión o la diversión de las personas. Y respecto a esto, pues hay un artículo que es el 84 que menciona la recuperación, creación y mantenimiento de los espacios públicos y que pueden ser de carácter como temporal o de uso definido. Y establece como 5 apartados donde se menciona acerca del derecho a una vida sana, pensando desde un espacio público, por un derecho a la salud, por ejemplo, si tenemos espacios públicos, pues podemos tener espacios para caminar, para transitar, tiene que ver también con salud mental, salud física, etcétera. La convivencia, espacios que propicien o nos faciliten como puntos de encuentro, la recreación también, la seguridad ciudadana, que al final pues todos tendríamos o todas tendríamos la posibilidad y la seguridad de poder transitar sin estar como siempre alertas o nerviosos en poder caminar. La accesibilidad y movilidad urbana, ¿no? Como esta parte de facilitar la transición y poder llegar, salir, etcétera, de manera autónoma y teniendo o tomando decisiones respecto a cómo me voy a mover dentro de estos espacios, ¿no? Y ayer, precisamente platicando en un podcast que están por salir, pues hablábamos acerca del valor de la calle y de cómo la calle completa, o sea, entendiendo la que existen, como esta parte de las banquetas, espacios de movilidad, espacios para estar y la calle propiamente donde hay una transición. Bueno, yo le preguntaba a el ponente o la persona que estaba entrevistando respecto a, bueno, si existe como, si tenemos denominaciones en cuanto a calles y la calle forma parte del espacio público, pero están los espacios públicos como parques, plazas, parque de barrio, áreas recreativas, pero pues todas tienen como una cierta categoría o una cierta denominación en cuanto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y por qué no todo se podría considerar como un espacio público libre o un espacio público pues habitable. Hace poco se estableció la norma oficial mexicana, donde aquí sí se explica la clasificación del espacio público, que está en función de 3
cosas. Puede ser por su función, puede ser por su administración o por la escala de servicio. Si hablamos del espacio público, bueno, hay una función en cuanto al equipamiento para las actividades que son complementarias a la habitación y al trabajo. eh, También por áreas naturales o aquellos que sirven de una conexión de traslado. Por ejemplo, pues las calles podrían ser como este espacio público dependiendo de su función. Está por administración, que se refiere a los organismos a nivel pues estatal, municipal, federal. Y también pues en cuanto al servicio, que va a ser la escala respecto a la influencia que tiene o la cantidad de personas en las cuales va a dar este servicio. Entonces, ahí hay unas clasificaciones. Luego, como para no detenernos tanto en esto, si empezamos como a conectar nuevamente el derecho, el espacio público, y ahora sí lo categorizamos como un derecho al espacio público, hay ciertas pautas, veíamos en el derecho, pero también hay ciertas como reglamentaciones que se dan de manera pues, federal dentro del espacio público. Si hacemos este enlace, Borja nos menciona que el espacio público se convierte en la expresión territorial de la democracia, la ausencia, deterioro o privatización de estos, ¿no? Si hay un espacio público o si hay muchos espacios públicos, quiere decir que la ciudad puede facilitar como este intercambio de ideas. También esta posición a lo mejor incómoda de, oye, yo tengo espacios para que la gente pueda reunirse y pueda manifestarse. Entonces, eso me da una cierta garantía, una cierta tranquilidad de que existe una democracia, ¿no? De cierta manera. Mitchell, por ejemplo, menciona que el derecho a la ciudad implica el derecho de uso de espacios, es decir, al hábitat. Si también tengo espacios donde puedo conectar, puedo vincularme, puedo interactuar, puedo intercambiar, pues quiere decir que puedo habitarlo, que no nada más hay un tránsito o hay sí, un ir y llegar e ir a un lugar, o sea, como si estuviéramos caminando de manera zombie, sino existe una apropiación y un habitar donde yo me expando como persona, ocupo mi territorio o mi geografía inicial, que sería el cuerpo, y posteriormente el espacio. Y, por ejemplo, Harvey habla acerca de que para alcanzar los derechos se requiere reivindicar el poder, es decir, desde la configuración en el proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades y al hacerlo de un modo fundamental y radical. Lo que decíamos un poco respecto a estas como denominaciones, porque al final cualquier decisión que se tome en torno a la ciudad va a tener una repercusión, ya sea como favorable o desfavorable en determinado momento, dependiendo de cuáles sean los intereses o qué se quiera hacer en torno a la ciudad. Si bien desde el 2004, pues ya existe como este documento que es la Carta del Derecho a la Ciudad, cuya intención es contribuir a las luchas urbanas, garantizar los derechos relativos a la gestión de la ciudad y pues se convierte como en este elemento o este utopía, ¿no? Utopía leía en otro texto que la utopía, bueno, pues es algo que es inalcanzable y la utopía puede ser algo mucho más real o mucho más viable y es algo que se busca pues como un camino hacia dónde tendríamos que llegar por las ciudades, ¿no? O qué tipo de ciudades tendríamos que tener para poder garantizar un derecho, no solamente de manera general, sino pues un derecho como real o viable de acción, de garantía, etcétera. Y en este sentido, pues Carla Escoffier nos menciona que el derecho a la ciudad puede ser instrumentalizado para mantener o recrudecer un modelo de gestión urbana basado en las decisiones privadas y la maximización de la fabricación de productos inmobiliarios, que es un poco hacia dónde va pues esta parte de la charla, ¿no? Si nosotros sabemos que las ciudades se pueden gestionar de alguna manera, ¿quién la gestiona? O sea, sabemos que están los intereses políticos, inmobiliarios, los ciudadanos o los habitantes, las instituciones, las academias, instituciones no gubernamentales, etcétera. Pero entonces, ¿cómo queremos hacer esta gestión de la ciudad o qué tipo de derecho tendríamos que traer para garantizar y para también tener un espacio público, un espacio pues habitable y libre? Entonces, si vinculamos como esta idea del derecho respecto al espacio público, pues una de las como ideas es que se puede gestionar este
bien común, ¿no? Que busca pues una acción política y una resignificación y apropiación del espacio público. Si empezamos como a entender que no solamente transitamos por el espacio, sino que existe una acción por nuestra parte, una cierta apropiación, una cierta conciencia del espacio público, pues podríamos empezar como a vincularlo con este bien común e ir transitando un poco más hacia del derecho humano al urbano, vinculado, donde se podríamos construir o donde podríamos generar como socialmente este común colectivo, ¿no? Para así hacerlo mucho más democrático. Si bien sí se dice que es como el espacio público de bien común, colectivo, etcétera, realmente, o sea, realmente sí tenemos como estas garantías y en cualquier día podríamos hacer uso del espacio público sin tener ninguna represión o recriminación, etcétera. Entonces, si esto sucede, pues en las ciudades, una de las cosas que yo me preguntaba es si existe una red que regula, gestiona y organiza la ciudad, ¿no? Si vemos que la manera en que se gestiona estas ciudades y se empiezan como a vincular o conectar ciertas cosas dentro de, pues va a poder generarse una cierta red que va a permitir ciertas situaciones, ciertas cosas, o va a impedir que se sucedan esas cosas. Y es entonces cuando empezamos como a entender que existe un cierto, pues, control y qué tan libres somos o qué tanta libertad tenemos y realmente si tenemos estas libertades o si es una libertad que está como cierto espejismo o es una libertad pues muy, no sé, muy pequeñita respecto a las ciudades. Y esto se enlaza con un autor que en lo particular a mí me gusta mucho, que es Michel Foucault, quien habla acerca pues de todos estos como dispositivos de disciplinamiento y normalización donde explica Michel Foucault que existen dos realidades en torno a las normas. La norma como regla de conducta y como regularidad funcional, ¿no? La norma que se opone a la regularidad y al desorden y la norma que se opone a lo patológico y a lo mórbido. Michel Foucault pues estudió durante mucho tiempo el tema de los psiquiátricos, la cárcel, el asilo, como todos estos espacios donde se agrupaban personas que no seguían la norma por diferentes condiciones y que estaban en un cierto desorden o caían en algo patológico. Michel Foucault define la norma o, en este caso, él enlaza como la definición de la norma como lo normal, ¿no? Y en este caso, si la norma establece, o lo normal establece qué es la norma, o la norma establece qué es lo normal, pues entonces van a existir ciertos mecanismos de disciplinamiento que nos van a mantener en un cierto control o en una cierta regularidad para tener esta norma, ¿no? O atender esta normalidad. De acuerdo con Foucault, los discursos de verdad o procedimientos de veredicción crean nuevos códigos, formas y pautas para garantizar un control sobre la población a nivel individual y colectivo. ¿Qué es esto? Si nosotros empezamos a concientizar qué es lo normal o qué es lo que se considera como normal, dependiendo desde dónde venga, porque al final son muchas realidades distintas, estos empiezan a generar ciertos discursos y empiezan a hacerse verdad, ¿no? Entonces, esto es lo que se empieza como a probar o es lo que se da como bueno o lo que, más que bueno, como cierto, más bien sería esa la palabra adecuada, es lo que se empieza como a aceptar. Y entonces, ¿qué sucede con lo demás? Y en este respecto, pues él establece como dos conceptos que hablan acerca de este disciplinamiento, generación de códigos, de normas, de pautas, de verdades, que es el biopoder, que corresponde al adoctrinamiento del cuerpo individual, y la biopolítica, que es el control del cuerpo social o colectivo. Y en este caso, pues lo enlaza con el poder como un mecanismo sobre los cuerpos, en donde se aplica la vida de los hombres e incluso se destina, por así decirlo, no al hombre cuerpo, sino al hombre vivo o al ser viviente. Entonces, estas dos cosas del biopoder y la biopolítica son procesos de disciplinamiento
que se hacen tanto a nivel colectivo como ser humano, como a nivel masa o a nivel social. Y estos procesos lo que hacen es normalizar y disciplinar y parten de un ejercicio donde las decisiones modifican las acciones de los habitantes de manera libre, que es un poco lo que les decía, qué tanta libertad existe en realidad en el espacio público cuando hablamos de un espacio público o qué tipo de máscaras se encuentran dentro de este espacio público y dónde puedo transitar o hasta dónde puedo, cuáles son los huecos o los recovecos que tendría en este espacio público. Y estos procesos de normalización o disciplinamiento, pues lo que hacen es facilitar el ejercicio de poder sin una violencia, ¿no? Uno de los ejemplos que menciona Foucault dentro de sus textos es el disciplinamiento o el adoctrinamiento del cuerpo y lo hacía en una fábrica, donde decía, bueno, es que alguien llega a trabajar y siempre está haciendo como las mismas acciones, está en una línea de producción y siempre hace como las mismas cosas y hay un cierto adoctrinamiento de las cosas que se tengan, que se van a hacer o que se tengan que hacer en esa cadena de producción o en ese proceso de desarrollo. Y entonces se empieza a controlar, ¿no? Y ya no empezamos como a cuestionar porque ya es algo que está pues normalizado, aceptado, es un código que ya está instaurado, etcétera. Entonces, yo retomo el concepto de biopolítica de Michel Foucault y otros autores también lo desarrollan y lo abordan, donde si la biopolítica son los procesos de normalización que se desarrollan tanto de manera individual o colectiva y que estructuran dinámicas urbanas y sociales, pues yo lo enlazo como este proceso de vida urbana moldeable, ¿no? Si estos procesos moldean la vida o moldean el ser humano, pues también pueden existir unos procesos que moldeen la parte urbana de la ciudad. Y si esta biopolítica y biopoder lo que hace es el poder sobre la vida y un sometimiento, pues también existe o puede existir una cierta disciplina del espacio que habitamos, una cierta normalización del espacio que habitamos, procesos de subjetivación quizá territoriales. Y entonces, pues si se educa el cuerpo, como menciona Michel Foucault, se puede pues también educar el espacio de cierta manera. En ese sentido, vemos que pues existen urbanismos neoliberales, que existen dinámicas donde se busca una acumulación de capital, una aglomeración de economías y un favorecimiento a ciertos mercados y ciertos sectores de la población donde se dan eh, pues herramientas de narrativas legitimadoras, estructuras de poder o arquitecturas de poder y una destrucción creativa pues para garantizar como mantener una cierta esfera y controlarla. Hay autores que mencionan que pues la ciudad como un objeto de lucro, como una acumulación y capital, como es el caso de Navarro et al. La ciudad como una acumulación de capital a través de decisiones urbanas y una polarización espacial y concentración de territorios y desigualdad urbana, ¿no? Como todos estos síntomas que se van presentando dentro de la ciudad o estas circunstancias que se van dando y que ya se mencionan y que pues se ven de manera aislada, de cierta manera, si tienen una conexión, obviamente, pero pensando como en esta transición de las ciudades, bueno, ya me voy a ir como un poquito más encaminándolo hacia el ejemplo aquí en Monterrey, también viendo por el tiempo. Entonces, históricamente, pues la ciudad ha ido en aumento, ¿no? Ha habido como mucha expansión en las ciudades, específicamente aquí en el área metropolitana, ya somos más de 6 millones de habitantes y se hacen distancias pues de 1 hora, hora y media, 3 horas, 3 horas y media, dependiendo cómo se mueva la gente, si es en transporte público, si es en transporte privado y hacia dónde vaya. Y esto, pues también desde el 2006, por ejemplo, se hablaba acerca de las viviendas económicas, que están muy alejadas, que están en las periferias, de esta, pues, enaltecimiento o este aumento del aforo vehicular por encima de un transporte público, también, pues, de los boom de los departamentos, que, pues, en realidad son para sectores como muy, muy identificados. De hecho, platicábamos la vez anterior con unos colegas que una de las cosas que llamaban la atención es que ya no son los comerciales o la publicidad de los departamentos como para
vive aquí, sino invierte aquí, ¿no? Entonces, ya el invierte aquí ya es otra narrativa, es otro discurso que lleva detrás. La regeneración que se ha hecho o que se ha intentado hacer en el centro de la ciudad, aquí en Monterrey. Y si existe como esta intención de generar áreas habitacionales, de generar espacios, no sé, de expansión, de acumular. Entonces, o sea, uno sería, ¿para quién estamos haciendo la ciudad? Y dos, ¿cuál es la relación que existe entre este poder, derecho y espacio público? Y cuáles serían como esos cadenas o esos enlaces que se hacen y cómo podemos percibir las ciudades. Esta, por ejemplo, como ya para ir entrando un poquito más a la propuesta que yo tengo, que es el concepto de biopolítica urbana, o sea, que tiene todo este enlace respecto al derecho, al espacio público, a la ciudad, a la gestión del territorio, al control, al urbanismo neoliberal. Vemos que existen como estas dos caras de la moneda donde en diferentes proyectos, algunos proyectos ejemplo de la ciudad de Monterrey, cómo se han hecho para quizá facilitar o remediar ciertas cosas, como en el caso de la macroplaza, para un remedio para la falta de estacionamiento, áreas verdes, conectividad, inversión de capital, desarrollo de infraestructuras o cambio de imagen urbana. Bueno, cómo tiene detrás una cierta destrucción de las manzanas, una expropiación de los territorios en su momento, una indemnización ficticia de los habitantes que ahí vivían y una privatización del espacio. Lo mismo con el resto, pues, de estos proyectos, cómo tienen una máscara y cómo también se empiezan, pues, a vincular o a conectar estas situaciones, estos elementos respecto a si fue para una cierta inversión, si fue para mejorar para el estacionamiento, si fue para qué y cuál fue también como su repercusión em, detrás, ¿no? Hay, por ejemplo, cambio de cauce natural del río en el caso del Paseo Santa Lucía, la falsedad de ubicación, la privatización del agua, el boom de los departamentos como una parte de especulación inmobiliaria, gentrificación, encarecimiento de la vivienda y así sucesivamente. Por eso el color rojo, que es como esta parte eh, no, pues de gestión de poder o de una red que se genera, y la parte blanca, que son como estas narrativas que se dicen, pero hay mucho más detrás de un control territorial. Otro ejemplo, como esta parte de un control territorial, es esta primera como esta primera pues invasión un poco de los territorios, específicamente pues aquí hacía como una contextualización con la llegada, por ejemplo, de los españoles a Mesoamérica, que un primer síntoma respecto a este control territorial pues era una invasión, un segundo síntoma una explotación de la mano de obra, un tercer síntoma un despojo de tierras, un cuarto síntoma una privatización de las tierras, un quinto síntoma un barrido espacial y un sexto síntoma, la expulsión, ¿no? Como todas estas transformaciones urbanas, pues son elementos que van interviniendo y que van generando esta manipulación y estos hilos, es como ir jalando unos ciertos hilos que determinan un cierto privilegio o un cierto derecho, dependiendo de cómo se denomine y cada vez más pues se van haciendo privilegios más que derechos, no se garantizan muchos de ellos y pues es algo que preocupa. Y entonces, todo este recorrido, pues a lo que yo quería llegar en sí, es a la propuesta que tengo, ¿no? Que es este concepto que yo le llamo biopolítica urbana, que lo defino como la gestión del ambiente construido para la consolidación, reproducción y perpetuación del ejercicio del poder, dinámicas de control que favorecen y condicionan la construcción selectiva de espacios para el mercado. Este concepto de biopolítica urbana, pues lo que hace es, o lo que trato yo de hacer, es visibilizar y visualizar cómo este entramado de la red se genera, dónde están estos nodos más fuertes y cuáles son sus conexiones, eh, cuáles podrían ser los neutralizadores en determinado momento, cuáles hacen una como exaltación o potencian uno y también si en dado caso puede haber un cierto debilitamiento con los mismos elementos dentro de este nodo.
Y esta red está conformada por un dispositivo que es el que controla el poder saber, o sea, es el que lo integra por completo, las estrategias, las prácticas y el instrumento. Es como, siempre lo explico, como la matrioshka, que son elementos que están dentro de otro, no están separados, sino van en conjunto y uno tiene una relación con el otro. Entonces, pues, lo que les decía del dispositivo es esta integración del poder saber a partir de incluir representaciones estratégicas, de las representaciones estratégicas, técnicas e instrumentos en el entorno urbano. El dispositivo al final, pues es nuestra disciplina. O sea, el urbanismo y la arquitectura agrupan todo este conocimiento y dependiendo de cómo se vaya a mover, es lo que va a ocasionar, ¿no? Cómo integra todas estas prácticas, herramientas, etcétera, pues es lo que puede o potenciar una cosa o debilitar otra o neutralizar en determinado momento. En el caso de de las estrategias, yo me refiero como al objetivo de la red, es decir, integra el para qué, ya que define el objetivo o la meta. Las prácticas yo las veo como la dirección y el cómo de la red. Y por último, el instrumento, que para mí yo lo represento como la materialización de la red de forma conceptual o física, es a través del instrumento que se materializa este ejercicio de poder. Como un ejemplo, para que quede un poquito más claro respecto a qué me refiero, en las estrategias, yo lo que empecé a ver por el análisis como de las ciudades y ver espacios, pues yo lo visualizo como las estrategias de regeneración arquitectónica urbana o como el marketing y representación espacial, ¿no? Que son estos elementos o factores económicos que de manera indirecta van a propiciar el que quieras estar en un espacio por toda esta como publicidad, venta, etcétera. Y la representación espacial en cuanto a la construcción de relatos o imaginarios que se hacen en torno a ello. Por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad siempre se habla de volver al centro o renacer el centro. Y algo que siempre nos cuestionamos es que hay mucha gente viviendo en el centro, entonces lo pintan como si estuviera abandonado y en realidad no. Entonces es como todo este imaginario que se quiere hacer en torno a ello. Las prácticas, lo que he encontrado es que se pueden mencionar como nuevas construcciones, rehabilitación de edificios, ampliación de edificios, representaciones espaciales, como también práctica, narrativas del miedo, un bombardeo digital, nuevas historias, etcétera. Como todo esto que está detrás y que lo desarrolla. Y en los instrumentos puede ser un mapa, porque al final el mapa es una representación de algo que estamos haciendo, el plan de desarrollo, un plano, un objeto arquitectónico, por el propio edificio que puede representar o potenciar algo conectado con todo lo demás, un algoritmo, una base de datos biométrica, etcétera. Y pues el dispositivo, al final, que es como todo este engrane principal, pues es un aparato que al regular la vida también regula al espacio y por ende a la ciudad. Es esta red compleja de saberes, instituciones, conocimientos, entre otros, que prioriza y garantiza una cierta forma de la ciudad. Y pues el concepto de biopolítica yo lo veo como un elemento que atraviesa la ciudad de manera violenta y que organiza una red de fuerzas que condicionan territorios hacia el mercantilismo, desventajas socioterritoriales, desesperanza, una tecnología de poder, bueno, que está integrada por los elementos que ya les mencioné. Y como para ir, no es tanto como, sí es parte de un estudio de caso, pero es algo que se está desarrollando y que espero salga pronto en un libro que ahorita les voy a mostrar, en un capítulo del libro. Vemos este dispositivo, pues al final es diseño, ¿no? Entonces, es este diseño que somete, que controla, que domina, que existe un poder dentro de. Y pues Borries nos menciona que el diseño es político porque el diseño interviene en la hechura del mundo. El diseño tiene injerencia tanto en las actividades, comportamientos y quehacer de las ciudades, de las personas, etcétera. Y entonces la biopolítica urbana yo lo veo como este elemento que establece las reglas del juego, donde el sometimiento y la coartación de la libertad se manifiesta de manera directa y también pues controlado dentro de los espacios públicos. Al final yo podría decir que el espacio, si lo hacemos desde esta biopolítica, pues hay una cierta gestión y hay un cierto control. Em, Metodológicamente hablando,
Pues si nosotros enlazamos como esta parte del concepto de biopolítica urbana, que es el que yo propongo, me apoyo de la teoría urbana crítica, me apoyo también de una metodología especulativa respecto a plantear nuevas posibilidades. Y dentro de esta metodología especulativa, el proyecto que estoy trabajando con la doctora Marisol Uribe es algo que le llamamos o denominamos el rastreo genealógico. Y este rastreo, yo estoy desarrollando como esta parte de la manipulación con la biopolítica urbana, con estos elementos que tratamos de identificar en los procesos urbanos que propician la injusticia, la insostenibilidad y el extractivo que enferma nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y en el caso de la doctora Marisol, pues se está enfocando en la parte de la sabiduría o de estos espacios como de resignificación o restitución, que ella le llama portales, como cómo podríamos desde la herida poder hacerlo, ¿no? Que la herida sería como todos estos elementos de control que están en el territorio y cómo podríamos transformar nuestro hábitat cotidiano. Como les decía, pues parte de lo que les platiqué, no todo, pero alguna de las cosas que les he ido comentando, recaen en unos espacios públicos aquí en el área metropolitana de Monterrey, que es la Alameda Mariano Escobedo, que es la Macroplaza, que es el Parque Libertad y la Plaza de los Desaparecidos. Entonces, en estos dos espacios hay una cierta gestión del poder, que podríamos englobarla como la parte de la turistificación, la expulsión de los habitantes, la demolición de espacios, cambios de uso, sustitución de usuarios, un borrado espacial de las personas, eliminación de espacio verde, la creación y consolidación de narrativas del miedo y una reducción de área. Entonces, estas manifestaciones tienden a privilegiar el valor del cambio al territorio por encima de una función social. Y si vemos como la contraparte, que sería hacia este otro caminar, eh, podríamos entender que existe un tejido vecinal, una memoria como un elemento importante para una resignificación, una organización, un habitar, experiencias, la unión, que estas formas de reapropiación del territorio se plantean como un contraespacio, geografías donde se ensayan formas alternativas de habitar la ciudad basadas en la cooperación, solidaridad y derecho a la diferencia. Y bueno, en estos espacios lo que he encontrado, pues son como estas dos categorías, viéndolo desde el derecho, la biopolítica, la gestión del territorio, el poder, el espacio público, como estas dos categorías donde el espacio público tradicional establece normas, pautas, se hace a partir de las leyes, instrumentos regulatorios, una escenificación como este querer hacer una pantalla, ¿no? Como lo de las ciudades eh, progreso, las ciudades de desarrollo, las ciudades modernas, que es progresista y que está enfocado en un bien individual. Con su contraparte, pues hay un espacio público resignificado donde hay un accionar, hay una apropiación, hay un habitar, se busca una democracia, hay una exigencia, es espontáneo y de un bien verdadero o real, ¿no? Como toda esta creación de espacios resignificados contemplan un beneficio que se conectan y relacionan y fusionan con la vida, creando una conexión entre el espacio y habitante. Y bueno, el derecho a la ciudad debe concebirse como una herramienta democrática al servicio de los habitantes y no a la inversa. Y por eso esta parte del accionar, de la reapropiación y de, en realidad, como este espacio público, podemos garantizar que sí sea público, que exista una democracia, un accionar, que exista un habitar, una apropiación, una resignificación cuando nosotros hacemos uso consciente del espacio y que esta acción se convierta pues en un cambio, ¿no? Como bien lo decía Freire. Eh, Como ya para ir cerrando, el concepto de biopolítica urbana se interpreta como un dispositivo de desesperanza, perpetuando desigualdades y exclusión en el entorno urbano, donde las conexiones de la red se convierten en elementos de desventaja para la comunidad. El comportamiento aislado de cada uno de los elementos utilizados en la organización del territorio provocan dinámicas de exclusión que al fusionarse o conectarse incrementan las desventajas socioterritoriales, que es un poco lo que les comentaba hace un momento. Y bueno, parte de este texto la última parte que les presenté,
Va a salir próximamente en este libro que le llamamos Derecho a la Ciudad, desde otros cuerpos, territorios y disidencias, cuatro visiones que hago en conjunto con mis colegas, amigas y compañeras del cuerpo académico de estudios sobre diseño y que esperamos pues que sea de su agrado, que lo puedan consultar más adelante. Y pues muchísimas gracias. Espero que se generen muchas preguntas, que se genere mucho diálogo. Como les decía al inicio, no es tanto que yo venga a dar una respuesta, sino me interesa seguir cuestionando y seguir haciéndome preguntas respecto al espacio, al poder, al territorio, cómo se gestiona, cómo se fusiona, qué lo desarrolla, cómo se sostiene y pues de alguna manera poder cortarlo más adelante, ¿no? Poder hacer espacios mucho más amigables y otras ciudades que ya cada vez la crisis es inmediata, ya la tenemos en el cuello y tendríamos que pensar en otras opciones de cómo vivir y cómo hacer las ciudades. Bueno, no sé si, espero que me hayan escuchado. Sí, claro que sí, doctora. No sé si los colegas tengan alguna pregunta directa que deseen hacer a nuestra invitada. No sé, doctor José Manuel, si está ahí para moderar las... hay que activar el micrófono del doctor José Manuel. Si hay alguien que tiene aquí preguntas, si no, bueno, yo voy a aprovechar, doctora. Ese ya está, ya, Hay ya, que ya habilité retirar el los ruido. micrófonos de todos los participantes. Muy bien, gracias. Gracias. Yo voy a aprovechar, ya que tomé la Claro. palabra. Bueno, primero, felicidades por su charla. Durante estos trabajos que ha tenido Habitat durante ya vamos a hablar casi 70 años, ya Ujú, aproximadamente, dentro de estas agendas ha ido transformándose precisamente esta idea de ir cambiando las funcionalidades, las características funcionalidades y después la idea de ir gobernando la ciudad. En este margen o en estos nuevos contextos, en la última sesión precisamente de Hábitat, fueron orientando en ir definiendo disciplinarmente el cómo abordar la ciudad, no ya solo de una manera temática, ujú. transdisciplinar, que bueno, mucho en este aspecto legal, precisamente cuidando los derechos, pero llegó también a ser un extremo limitante, ¿sí? También entonces todo lo que no está dentro de la parte legal del derecho a la ciudad, entonces ya no puede ser considerado parte de estas aproximaciones disciplinares. ¿Cómo confronta eso si su aproximación es muy precisamente desde la parte de los ordenamientos, de los reglamentos, de los límites que se le pone a la gestión y a la operación de la ciudad? ¿Cómo ha interactuado con estas brechas, voy a decirlo así? Porque, bueno, nosotros desde el Observatorio Urbano hemos tenido ese problema y sobre todo cuando llegamos con las propuestas y directamente con los gestores que toman como base las agendas o la agenda Hábitat para hacer su planificación. Cambio. Sí, muchas gracias. Sí, pues yo lo que intento hacer con los reglamentos o con los códigos o las normativas, no es tanto usarlas para como respetándolos, sino al contrario, es como intento ver cuáles son sus deficiencias y a partir de ahí es como decir, oye, es que esto no te deja hacer esto, o no es esta libertad, o ir viendo, al final, si necesitamos de una coordinación, quizá, porque si no sería un poco complicado la vida. Pero una cosa es como esta coordinación y otra cosa es el control. Entonces, yo es lo que he visto con estos instrumentos que son el plan de desarrollo, las leyes. O sea, no tanto los veo para respetarlos, sino los veo o los trato de analizar para ver dónde están sus deficiencias y el por qué no podemos mantener eso, ¿no? Y algo bien interesante que me he dado cuenta en este último tiempo es que, al menos acá en el Congreso,
en Nuevo León hay iniciativas que se hacen a partir de distintas comisiones de movilidad, de infraestructura, la comisión de, no sé, de metropolitana, la de educación. Y ahí en esas iniciativas es donde se plantean ciertas cosas en el ámbito urbano. Hay de muchos temas, ¿no? El último que vimos fue que en Santa Catarina, por ejemplo, se quería hacer una venta de unos espacios de áreas verdes y entonces sí se puede hacer, pero ¿por qué no se debería hacer, ¿no? O sea, porque bajo reglamento, pues ahí está, pero no se debería hacer por situaciones de contaminación, de falta de área de verde, falta de área de absorción, no sé, como otras circunstancias. Entonces, es desde ahí lo que yo he visto y lo que yo intento hacer con los reglamentos. No tanto respetarlos, sino ver dónde están sus deficiencias, ¿no? Y la parte transdisciplinar, pues yo creo que es necesaria, porque si también la seguimos viendo desde un punto de vista, no vamos a llegar a nada. Gracias, doctora. Gracias, doctor Oscar. Gracias, doctor. ¿Alguien más del público que desea hacer alguna otra pregunta? Manuel tiene la mano levantada. Adelante, doctor Manuel. Así es, tengo la mano levantada. Buenas tardes. Bueno, yo no entiendo mucho de leyes ni de urbano, pero tengo la duda, o a ver si tú me puedes ayudar. Toda esta conceptualización, todo este marco teórico que nos has expresado profundamente, ¿cómo lo implementaría uno en Ujú, aplicaciones directas? Por ejemplo, tengo un colega en Barcelona que habla de la planación de las calles para incrementar la movilidad de las bicicletas. O hay otros colegas que hablan de este, hacer peatonales las ciudades. O hablar de que todo tiene que estar a cierta distancia para que sea todo accesible peatonalmente. Entonces, todo lo que nos has comentado, ¿qué estrategias o qué implementaciones específicas podrían darse, por ejemplo, en Monterrey, que es tu caso de estudio? Gracias. gracias. Híjole, yo creo que es una pregunta como bastante compleja porque una de las cosas con las que me he topado es que siempre cuando se habla, se pone sobre la mesa algún concepto, es una de las tendencias, ¿no? Que tratamos de hacer de cómo aplicarlo, cómo aplicarlo. La verdad es que yo con esta idea, yo hasta el momento me he enfocado como en ver la parte negativa, digamos, o sea, qué es lo que genera o qué es lo que hace, qué es lo que controla, qué es lo que modifica, etcétera. Pero la parte de cómo lo podríamos aplicar, en ese camino estoy. Voy a decirlo por qué. Porque si hasta el momento tengo identificado ciertas cosas como el reglamento, el cambio de uso, la arquitectura monumental, una torre de departamentos que actúan para hacer más fuerte, un ejemplo, la gentrificación o una burbuja inmobiliaria, bueno, ¿cómo con eso podríamos quizá irlo neutralizando un poco e ir bajándolo? Estoy todavía en ese camino como para dar una respuesta ahorita de, no, se puede hacer así y esta sería la solución. Al final creo que hay muchas soluciones que se pueden dar, no creo que haya como una sola, pero sí, no podría decir, bueno, así se podrían generar, ¿no? Yo creo que la premisa sería tener muy claro que es un bien común y cómo podríamos, con lo que estamos haciendo, tratar de caminar hacia ese bien común. Pero es bien difícil cuando hablamos de, no sé, una calle, cuando hablamos de departamentos, cuando hablamos de espacios de plazas comerciales. O sea, ¿cómo hacer? Digo, es una pregunta que es interesante, pero todavía sigue pues en el aire un poco. Muchas gracias. Gracias. Y Luene tiene una pregunta, no sé si la puedo leer yo Bueno, sí, directamente. yo la leo. Ah, Dice, yo tengo una pregunta y es en relación con las fundamentaciones de biopoder y biopolítica. ¿Qué cuerpos son visibilizados o excluidos del espacio público urbano y en qué sentido configura y moldea el imaginario urbano y se intersecta con la construcción social de quienes habitan la ciudad? ujú.
Gracias. Mira, específicamente, o sea, si hablamos, por ejemplo, de la macroplaza como espacio público, el espacio que se cede un poco para las mujeres y para las diversidades, digámoslo así, es el 8M y es el día de la marcha del orgullo, ¿no? Fuera de eso, es como no hay otros momentos, porque es el espacio o es el momento en donde las mujeres nos sentimos seguras, nos sentimos que podemos hacer una exigencia, que tenemos el control y que nos acompañamos y nos acuerpamos. Y lo mismo con la marcha del orgullo. Entonces, creo que también va relacionado con si en la ciudad hay espacios destinados a, no sé, una cuestión de burbuja inmobiliaria, una cuestión de gentrificación, una cuestión de control. Aquellos que van a quedar fuera van a ser todos aquellos que no coincidan o que no sigan las normas, ¿no? Em, Hemos visto aquí que hay eventos y en alguna ocasión pasó hace como mes y medio, 2 meses más o menos, hubo un concierto gratuito y en el concierto hubo unos manifestantes que estaban en contra del tarifazo, o sea, mi memoria no me falla, el tarifazo es lo del tema del transporte público, que lo están aumentando todos los días prácticamente, o cada mes lo aumentan. Entonces, los quitaron o los sacaron del evento, ¿no? Aunque fuera público, gratuito, era entrada libre, pero porque estaban manifestando, pues no eran bienvenidos y no estaban haciendo ningún relajo, o sea, traían solamente unas pancartas y estaban como, pues haciendo valer su derecho de no estamos de acuerdo con esto. Entonces, pues sería como esa la respuesta y lo respecto a que aquellos cuerpos que tampoco sigan las normas, pues son los que van a tener como mayor posibilidad de quedar invisibilizados o excluidos, ¿no? ¿Y en qué sentido configura y moldea el imaginario urbano? Pues creo que las dos primeras imágenes que les mostraba respecto a todo este discurso que se genera en torno a las ciudades modernas, es como, es nuestro inalcanzable, o sea, siempre queremos estar luchando para ir hacia allá, aunque nos cueste la vida, ¿no? Entonces, sí es algo como bien que ya traemos como de fábrica, no sé, o sea, como muy instaurado y tendríamos que estar como cuestionándolo o tratando de moverlo de alguna manera. Gracias, doctora. Hay otra pregunta de Marimar que dice, ¿cómo influye la biopolítica urbana en el control y la transformación del espacio público en el contexto de la gentrificación? Pues yo lo veo como esta herramienta que va a ser lo necesario para mantener ciertas esferas o mantener ciertos controles o mantener ciertas posibilidades para unos por encima de otros. No sé si con eso resuelvo un poco la pregunta, ¿no? Porque luego sí hay muchas condiciones que se dan dentro del espacio general, o sea, no hablando del espacio público de las ciudades, pero luego nos cuestionamos del por qué van a hacer eso allá o por qué están cambiando esto por esto, ¿no? Porque al final, pues hay un cierto interés, hay algo de por medio, hay algo que sostiene como esta pauta y, y puede ser como pues hay algo una máscara que esté detrás, ¿no? En uno de los textos de Michel Foucault, él menciona que el derecho se convierte en un instrumento del poder, o sea, dependiendo también de cómo se utilice, pues puede ser un elemento favorable o desfavorable, dependiendo, digo, si lo simplificamos mucho como en esas dos palabras, dependiendo de cómo se relacione, se intersecte, se conecte, se desarrolle, etcétera. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Hasta qué punto las inversiones públicas en infraestructura social clasificadas bajo los parámetros normativos, institucionales y distribuidas espacialmente pueden responder a los criterios de justicia espacial? ¿Qué factores institucionales, normativos o territoriales limitan que las inversiones públicas en infraestructura social se alineen con una lógica de justicia espacial redistribuida? Ujú.
¿Hasta qué punto las inversiones públicas en infraestructura social clasificadas bajo los parámetros normativos, institucionales y distribuidas especialmente pueden responder a los criterios de justicia espacial? Híjole. Pues en teoría tendrían que responder o tendrían que estar pensados para una justicia espacial, pero mm, muchas veces no son así, ¿no? Simplemente vemos que no hay a veces garantías en cuanto a una cierta accesibilidad, transporte público, accesibilidad para movernos de manera eficiente, libre y segura, que no hay servicios básicos, que no hay como lo necesario para poder habitar de manera digna, de manera integral, de manera como se esperaría que pudiéramos vivirlo. Y yo creo que depende mucho, ¿no? Volviendo al ejemplo que les decía de ayer del tema de la calle, o sea, una de las cosas que a mí me causaban como un poco conflicto era el tema de la valoración de la calle dependiendo de si estaba cercano a la plaza comercial, si tenía infraestructura, la calidad del pavimento, las condiciones de la calle para transitarlo, o sea que eso lo hacía tener más valor que otras cosas, ¿no? Cuando pudiéramos pensar, a lo mejor cambiar el concepto del valor de eso por, oye, es una calle que me permite transitar de manera segura, que es eficiente, que me conecta, ¿no? No sé, sería un poco eso. ¿Y qué factores institucionales, normativos o territoriales limitan que las inversiones públicas en infraestructura social se alineen? Es que yo creo que también muchas de las cosas que se hacen en las ciudades no son públicas. Entonces, o sea, todas las zonas ya tienen dueño, todas las cosas ya tienen dueño, todos los espacios ya son de alguien. Entonces, creo que hay cosas que desde el urbanismo, propiamente del urbanismo, no los podríamos romper, ¿no? Ni siquiera de la geografía, porque van como mucho más detrás y son cosas más abstractas como, no sé, un interés político o un interés de un grupo de personas o algo así, ¿no? ¿Y Francisco? Sí, hola, buenas tardes. Esta es una pregunta de vía Facebook por la doctora Anita Martínez, que pregunta cómo se manifiestan las estrategias de biopolítica urbana en la gestión, control o invisibilización de los asentamientos informales y cuáles son sus efectos en la vida cotidiana y los derechos humanos de sus habitantes. Sí, Perdón, pues derechos urbanos, perdón. gracias. Sí, pues al final hay una amiga y colega que se llama Diana Maldonado, que ella ha estudiado por mucho tiempo los asentamientos informales y en uno de sus textos menciona que los asentamientos informales al final es un reflejo de la ciudad, o sea, y que los asentamientos informales se necesitan para poder em, como validar la ciudad. Entonces, digo, es algo bien interesante porque si lo pensamos desde esa lógica, o sea, yo necesitaría, supongamos, no hablo de yo, sino yo como persona que vive o que gestiona la ciudad, yo necesitaría tener un cierto control de cierto grupo de población para poder consolidar la otra parte. Entonces, al final también son circunstancias que se van dando, porque sabemos que el tema, por ejemplo, específicamente de exclusión o de marginación, no son cosas de un solo factor, o sea, son multifactoriales. Y los asentamientos informales también, porque al final quizá no hay posibilidades de acceder a una vivienda formal, dependiendo de lo que entendamos por esto, o sea, por un medio de Infonavit, Cofinavi, no sé, dependiendo de cómo la queramos obtener. Pero si no es por ese medio, pues no estamos como generando la pauta o yéndonos por las reglas. Pero al final, si no hay un trabajo formal, no puedo tener ciertos recibos, ¿no? Y no puedo participar en esto. Si no tengo esto, no puedo acceder a esto. Si no tengo como, eh, no sé, contratar el servicio tal, porque me piden otros requisitos con los que no cuento, tampoco puedo acceder. Entonces, sí son cosas
complejas, o sea, en cuanto a cómo esta gestión puede mantener al final, porque si bien es cierto, mantiene, y es una cosa también que vemos como cada vez que hay elecciones, ¿no? Que luego van a ciertas comunidades vulnerables y, oye, pues es que te vamos a cambiar esto o te vamos a dar esto y etcétera. Y solo es mientras está el proceso electoral y después ya se olvidan de la comunidad o del asentamiento o etcétera. Entonces, al final, pues creo que sí hay una gestión que no sé si beneficie a alguien o a un grupo o a quién el tener asentamientos informales. Eh, y son preguntas que yo también me hago, ¿no? Respecto a cómo estos controles recaen en asentamientos informales y cómo estos desvirtúan pues sus derechos. Al final, ¿se tienen derechos encima de esto o viviendo a lo mejor en situaciones no tan sanas? No sé, ¿no? Entonces, digo, sí, son preguntas que yo me voy a llevar para seguirlas cuestionando y pues seguir pensando al respecto, ¿no? Gracias, doctora Diana. ¿Alguien más del público que desea hacer alguna pregunta? Aquí en el chat ya no hay. Bueno, si no hay ninguna más, nada más yo tengo una pregunta, doctora. Me queda claro por la respuesta que le dio al doctor Manuel, en donde todavía este constructo no se ha llevado a la aplicabilidad, por así decirlo. Solamente que yo me quedé en ese, no sé si es correcto llamarle modelo de estrategias, prácticas, instrumentos. ¿En algún Sí. momento tiene usted pensado materializar esto en la parte espacial, en un mapa? Porque recuerdo que en su charla decía como parte de los instrumentos podría ser un producto, un plan de desarrollo, pero hay esa posibilidad y sobre todo porque a lo que entiendo usted va en contra de esta parte de la normatividad o de lo que viene siendo pues estas iniciativas que se tienen, ¿no? Entonces sería interesante poder observarlo ya como geógrafo esta nueva conceptualización espacializada. No sé si hay esa intención y también si ya hay evidencia empírica o estudios en donde se evidencie, si bien desde otra conceptualización o desde otro enfoque, pues que ahora lo que usted va a hacer lo va a replicar, pero ya con su propio constructo. Ujú. Sí, pues sí hay esa intención. Digo, tengo unos esquemas de manera exploratoria en donde están como estas redes como tipo sistemas complejos, o sea, que están las conexiones, pero de la identificación de qué tantas estrategias participan dentro de esta biopolítica que veo en un espacio determinado. ¿Qué tantas prácticas participan dentro de este ejemplo? ¿Qué tantos instrumentos se involucran? Porque al final un instrumento pues va a responder de manera diferente, hablando por ejemplo de un mapa, va a responder diferente dependiendo de las conexiones que vaya a tener o de, pues sí, la cantidad de conexiones que tenga, ¿no? Porque a lo mejor el mapa, nosotros podemos tener un primer vistazo, al final es una abstracción de un espacio que estamos considerando, pero no sé, pensemos en los mapas turísticos, ¿no? Que luego mencionan que ve a visitar aquí y ve a este lado y te recomiendo este otro espacio. O sea, eso al final es una narrativa que está intentando mostrar algo o solamente enfocarse en algo, ¿no? Como para que no descubras la otra parte de la ciudad, pues solo concéntrate en esto. Entonces, esas serían como mis aproximaciones como más directas en cuanto a la cantidad de instrumentos, estrategias y prácticas y cómo se involucran o cómo se relacionan entre sí. No es como si fuera un, no sé, una neurona y qué tantas conexiones se generan y se crean y cómo se interrelacionan entre sí. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, gracias, muy amable. ¿Y en alguien del público que desee hacer alguna otra pregunta? Bien, si ya no hay más preguntas, entonces pasaríamos a dar lectura de su constancia. Si me permite compartir pantalla, doctora, por favor.
Mm, a ver, ay, bueno, no sé si Ustedes me indican si ya logran ver mi pantalla. se está cargando. Ahí está. Muy bien. La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo otorga la presente constancia con el número de folio STIE de CIT C064 a la doctora Diana Karina Padilla Herrera por su valiosa participación con la ponencia Biopolítica Urbana, Control del Territorio Abierto, llevada a cabo de manera virtual en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo el 26 de junio de 2025, en el marco de la actividad de extensión y vinculación universitaria denominada Seminario Permanente 2025, Pensamiento Geográfico, en el 20 aniversario del doctorado en Geografía de la UCRO. Firma el doctor Antonio Higuera Bonfil, director general de investigación de posgrado, el doctor Jaime Silvero Ortegón, director de la división, y el doctor Pablo Víctor Cerón, secretario técnico de investigación y extensión de esta división. Pues en breve, doctora, cuando sea posible, les vamos a hacer llegar vía correo su constancia y no me queda más que agradecerle. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y espero pues que resulte de utilidad la charla. Como les decía, ¿no? Que se generen más preguntas que respuestas y también como pues apostarle también a conceptualizar cosas y teorizar cosas, ¿no? No sé si se desconectaría. No, sí, 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 se escucha claro y fuerte. Creo que se le trabó el internet al doctor. Creo que a los dos doctores, tanto al doctor Oscar como al doctor Camacho. No sé si sigue por acá el doctor, de hecho. Creo que se le fue el internet. Ok. Y Sí, pero gracias, doctora. Soy la doctora María Luisa, también del comité del doctorado en geografía aquí en Chetumal. Y muy interesante su plática. Muchas gracias por todo esto que nos ha ilustrado hoy. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. sí, ya nomás quedan los participantes y se pueden registrar en la hoja, en el link de registro para poder hacer las constancias al final de todo el seminario. Bueno, Gracias pues a muchas todos. Perdón, gracias. se desconectó. Gracias. Y solamente me resta invitarlos a todos para el siguiente seminario que se llevará a cabo el día 24 y 26 de agosto. Que pasen buena tarde. Saludos. Gracias.